Pues, ahí estamos volviendo para poder compartir. Ahora sí, vamos a ver si podemos iniciar con este vivo y no te pierdas de esta gran transmisión. Vamos a invitar a nuestro amigo que nos va a estar acompañando y vamos a estar compartiendo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, no te pierdas este vivo. Qué día lindo hoy martes, en el proceso invernal. Y ahí se unió Rochi. ¿Cómo te va, Rochi? ¿Cómo nos ves? Bien. Ahí. Ah, hola Gerardo, ¿cómo estás? Ahí está, ahí ya te voy a estar enviando la... Muy bien, ya te voy a aceptar. Ahora sí, buenísimo. Mientras tomamos unos mates, a ver si ahí estamos. Ya te envié la invitación, ya te acepté Gerardo, a ver si ahí podemos... Si no vos podés, a ver si podés. A ver ahora Gerardo, si, Gerardo, si te llegó ahora la invitación, si puedes aceptarla, pues yo no te pude aceptar. A ver, esto nos tarda unos segunditos, pero a ver ahora. A ver ahora sí. Sí o no. Ahí está costando esto. A ver, vamos a probar de vuelta. Mientras tomamos unos mates. Ahora sí. Muy bien. Bueno, Ahí estamos, Gerardo. Bien. Costó, pero bueno, lo bueno, lo que cuesta vale, viste, ¿no? a veces hay que hacer. Sí, sí. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Bien, buen día, buen día. Hasta que Festejando a se María Magdalena hoy. dejando a María Magda. La apóstol de las apóstoles, ¿no? Claro. Fenomenal. La- Gerardo, sí, mientras tomamos unos mates en este martes que es muy lindo, le compartí a la gente que este va a ser un vivo buenísimo, que no se pueden perder y que luego lo vamos a compartir en las distintas redes para que todos lo puedan aprovechar. Para las personas que no te conocen, que quizás te van a ver en otros lugares, Gerardo es teólogo, psicólogo, biblista, director también de una compañía de libros, ¿no? Y fundador de la Fundación D'Amico, ¿no? Entre otras amigo, cosas. amigo. Amigo significa, ¿no? Amigo. Amistad, Amistad. misericordia y comprensión. Incomprensión. Espectacular. Genial para estos tiempos, Gerardo. Bueno, al final se pudo dar, porque después de tanto, casi de la pandemia, pues se viene a dar ahora. Muy Dios bien, sabe. Muy bien. sabrá eso. Dios sabrá. Bueno, la invitación y la propuesta de Dios de hoy es un poquito, puede ser una oración, comenzar y luego a profundizar en las escrituras y especialmente en el libro del evangelista San Lucas. Muy Sí, bien. bueno, todo tuyo. Si querés iniciar una oracioncita, algo para compartir este Bueno, día. te pedimos, Señor, la gracia en esta fiesta de María Magdalena, de sentirnos fuertemente atraídos por vos y dispuestos a seguirte a donde quiera que vayas, a seguirte y a servirte presente en nuestras hermanas y hermanos, en todas las personas que se acercan a nuestras vidas. Te pedimos la gracia de tener cada vez más sentimientos semejantes a los tuyos, ser mansos, humildes y sobre todo comprensivos, con nosotros mismos, con los que nos rodean y con todo el mundo. Amén. Amén. Bien, muy bien. Qué manera, bonita manera de poder iniciar con una oración. Y ahora sí, bueno, iniciamos, vos sos especialista en esto y
quizás muchas personas van a estar viendo que son algunos catequistas, otros quizás diáconos, otros quizás ministros de Eucaristía, y de todos al momento de llegar la palabra, eh, nos ayuda a mejor tener una comprensión más profunda para que el mensaje sea también realmente más positivo o mejor, ¿no? Entonces, cuando hablamos del evangelista San Lucas, en el tiempo que nos escribió, quién fue San Lucas, cómo podemos empezarlo para poder darle, darle inicio a todo esto. Bueno, para que vean mi gran ignorancia, voy a empezar diciendo que nosotros no sabemos quién es San Lucas. Bueno, empezamos Alguien, tranquilo. por esto, para que vean, ¿no? La humildad La del humildad. investigador es fundamental. Si un investigador no es humilde, no puede investigar porque piensa que ya lo sabe todo. Nosotros no sabemos quién es San Lucas. Hay uno de los 4 evangelios canónicos, es decir, que aparecen en nuestras Biblias, que se atribuye a San Lucas o a la tradición de Lucas. Por eso nosotros no decimos Evangelio de Lucas, sino Evangelio según San Lucas. Una tradición que se apoya en esta figura de autoridad. ¿Eh? Mm, Muchos dicen que este Lucas sería un discípulo de Pablo, un médico que lo acompañó a Pablo en alguna de sus correrías apostólicas, porque se basan en Hechos de los Apóstoles, pero así como Cristian hay un montón y Gerardo hay otro montón, un poco menos que Cristian seguramente, pero también hay unos cuantos. Uno dice Gerardo o Cristian, y ¿qué Cristian? ¿Qué Gerardo? Vaya uno a saber, estamos a 2000 años de diferencia de ese escrito. Entonces, la tradición lo atribuye a una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque en esa época, imaginemos que faltan 14 siglos para que se invente la imprenta. Los libros había que copiarlos a mano. Una copia de un evangelio como el de Lucas podría costar lo que hoy cuesta un departamento de 2, 3 ambientes en Capital Federal. Los pergaminos no eran una cosa tan accesible. ¿M? En una oportunidad a San Jerónimo le piden si podía copiar no sé qué comentario, algo así, mientras vos me pagues el pergamino, dice Jerónimo, porque era una cosa muy costosa. Entonces, en la antigüedad se solía atribuir a algún personaje, por eso hoy día, por ejemplo, tenemos un escrito que se llama el Pseudo Dionisio. Dionisio, un discípulo de Pablo, al que se atribuyó una obra filosófica, pero hoy se comprobó que de ninguna manera él podría haber escrito eso, porque los conceptos que tiene y demás no son propios de su época, de su cultura, sino de otra cultura bastante posterior. Entonces, directamente hoy se habla del pseudo Dionisio. Nosotros nunca vamos a decir del pseudo Lucas o el pseudo Mateo o lo que sea, sino simplemente decir, no sabemos quiénes son los autores materiales. Lo que sí sabemos que los autores materiales son verdaderos autores, es decir, son personas concretas con intereses concretos, con problemáticas concretas, con experiencias vitales propias, ¿m? Que han plasmado de algún modo todo esto también en sus escritos. A mí me gusta mucho recordar que tanto en el capítulo 20, que sería el último capítulo original del Evangelio según San Juan, como el capítulo 21 de ese Evangelio, que es un apéndice, un agregado, los 2 capítulos terminan con lo mismo. Muchas más cosas dijo e hizo Jesús. Si se pusieran por escrito, no cabría el mundo para contener tanto libro. Entonces yo digo, ¿por qué se pusieron por escrito estas cosas y no otras que hoy a nosotros nos interesaría? A nosotros hoy nos interesaría saber un poco más de la familia de Jesús. A nosotros hoy nos interesaría saber un poco más de esos años ocultos de su infancia, ¿no? De su pubertad. Ven que no dije adolescencia, ¿no? Porque Jesús no tuvo adolescencia. ¿Cómo no tuvo adolescencia? No, la adolescencia es un fenómeno de la modernidad.
Por eso no está bien hablar de Jesús adolescente. Sí puber, porque la pubertad es un fenómeno natural, es el paso de la infancia a la edad adulta. Entonces Jesús fue puber, pero no fue adolescente. Entonces esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros nos acercamos al mundo bíblico. Nos acercamos desde nuestros conceptos, desde nuestras experiencias vitales, ¿m? Y le hacemos decir muchas veces al texto, cosa que el texto no dice, porque son realidades que no forman parte de aquella cultura. ¿Eh? Y mira quién lo está diciendo, alguien que muchas veces se acerca a los textos bíblicos con intereses, por ejemplo, de perspectiva de género, de violencia de género, que es una categoría de nuestro hoy. Sin embargo, nosotros al leer esos textos vamos a encontrar realidades que hoy calificaríamos de ese modo, pero en esa época no estaban calificadas así. Entonces, tener en cuenta esto, que digamos que es el Evangelio según San Lucas, significa que se le atribuye a alguien para darle valor a ese escrito. Pero nosotros no tenemos forma de comprobar quién escribió materialmente. ¿Eh? Incluso muchas veces los biblistas, cuando analizan un texto, dicen, el último redactor, o sea, el último que escribió antes de que llegara a nosotros, le agrega, le quita, ¿eh? Pero son hipótesis. Y otro tema más, espero no confundir con esto a nadie, nosotros no tenemos textos originales de los libros bíblicos, nosotros tenemos copias antiguas que no siempre coinciden, a veces en pequeños detalles. Por ejemplo, el Evangelio que se proclamó este domingo pasado, Jesús en la casa de Marta, ¿m? Cuando Jesús le llama la atención a Marta, la invita a que tome otra actitud, le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, una sola es necesaria. Esto dicen algunos manuscritos, algunas copias antiguas, pero otras copias antiguas dicen, Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas, pocas son necesarias, mejor dicho, solo una. Los biblistas a la hora de traducir siempre prefieren las versiones más difíciles. Entonces, por ejemplo, el libro del pueblo de Dios y otras versiones actuales se quedan con él de muchas cosas a una sola. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me gusta más la otra versión, muchas, pocas, una, porque me hablan de una progresión. Uno no se hace bueno de un día para otro, y creo que malo tampoco se hace de un día para otro. Se requiere una progresión, se requiere una progresión. Por eso, si alguno me ve hacer cosas que no son buenas, avíseme, llámeme la atención, así no avanzo en ese camino y vuelvo a convertirme a la buena noticia de Jesús, que la salvación es posible para todos. Y creo que este es justamente el mensaje del evangelista Lucas. La salvación es para todos. Nadie debe quedar fuera. Por eso en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que se la pasan hablando mal de los ricos. ¡Ay de ustedes los ricos! ¡Ay de ustedes los ricos! Algunos traducen pobres ustedes los ricos, pero si son ricos no son pobres, ¿no? Sí, la pobreza en el Evangelio de Lucas es vista como una virtud, no como una desgracia. Entonces no se puede decir pobres los ricos, no. ¡Ay de ustedes los ricos! ¡Ay de ustedes los ricos! Sin embargo, lo último que hace Jesús en su vida pública es ir a la casa de un hombre muy rico y de autoinvitarse a esa casa. Zaqueo, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y después, en el relato de la pasión, según Lucas, tenemos dos elementos que son solo de Lucas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, trata de que esa gente que lo está matando también entre en este plan de salvación. Y al ladrón, no arrepentido, porque el ladrón no se arrepiente, simplemente echa una mano a la única tabla de posible salvación que encuentra en ese momento, porque ésta se está muriendo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Qué lindo entonces nosotros ponernos, ¿no?, en estos lugares, en el lugar de Zaqueo, en el lugar de aquellos que condenaron a muerte a Jesús, en el lugar de este ladrón, que son todos incluidos en la salvación. Pero mejor aún que ponernos en el lugar de Zaqueo, del ladrón o de esta otra gente, ponernos en el lugar de Jesús y también ser nosotros vehículo de salvación. También nosotros ofrecer salvación a muchas personas que a lo mejor se creen que están fuera de este plan, por alguna irregularidad en su vida, por alguna cosa que no es del todo admitida por la sociedad. No, nosotros creemos en un Dios que es salvador de todos los seres humanos, de todos, todos, todos. Qué bueno, bueno, buenísimo todo lo que fuimos compartiendo. Y con esto que decías, por un lado, San Lucas no tuvo el acceso directo con Jesús, como decía, fue San Pablo o algo. Si fue San Lucas, como venía diciendo, ni sabemos. Y como fuente fue tomando algo de la comunidad de Marcos y de Fuente de Q, y después lo que pudo él, como dice en el capítulo 1 de San Lucas, que fue estudiando bien, digamos, por cierta manera, para poder llegar. Ahora, Claro. después de esto, algunas de las intenciones que se destacan que no tienen otras características de los evangelios, él tiene su propia característica. Lucas que no tiene, por ejemplo, Mateo, que no tiene Marcos, que no tiene Juan. Podemos compartir algunas de ellas. Sí, yo creo que, bueno, lo que dije recién para mí es lo fundamental de Lucas, ¿no? Es decir, Lucas es el evangelista de la puerta siempre abierta. Siempre hay lugar, siempre hay oportunidad. ¿Eh? En el capítulo 13 de Lucas se dice que unas personas se acercan a Jesús que va camino a Jerusalén y le dicen, cuidado porque Pilato acaba de matar a un grupo de galileos, Jesús es Galileo, y ha mezclado su sangre con la de los sacrificios. O sea, ha sumado al crimen el sacrilegio, ¿no? Tené cuidado, no sea que te pase lo mismo. Y Jesús responde, ¿ustedes acaso piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás y por eso les ocurrió tal cosa? ¿Y se acuerdan de esos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé? ¿Creen que eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén y por eso les pasó eso? Les aseguro que no. Y si no se convierten todos, se perderán del mismo modo. Esta es la traducción que ofrezco yo, no es la que van a encontrar en sus Biblias. Comúnmente las Biblias le dicen, les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos igualmente perecerán o morirán. Pero yo hago otra traducción, de hecho, mi tesis de maestría en Sagrada Escritura fue proponer esta traducción, les aseguro que no, y si no se convierten todos quienes son los personajes intradiegéticos, o sea, los que le cuentan a Jesús este suceso, los que acompañan a Jesús en el camino a Jerusalén, la multitud, y también son los lectores originarios del Evangelio, aquellos en los que Lucas está pensando cuando escribe, y nosotros, los lectores reales, entramos también en ese todos. Si no se convierte Cristian, si no me convierto yo, si no se convierte cada uno de los que lleguen a escuchar este videíto, estamos perdidos, no muertos, no condenados a la desaparición, simplemente perdidos. Esto está en el capítulo 13. Y en el capítulo 15 nosotros tenemos la parábola de la oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, el hijo que se va y se vuelve, y el mayor, que es el verdadero perdido, porque aunque está en la casa del padre, está perdido, no tiene los mismos sentimientos que el padre sale de la fiesta y lo invita a entrar, lo invita a entrar. Entonces,
Esto me parece a mí que es lo esencial en Lucas. También Lucas tiene, en esta misma perspectiva de la inclusión, una intención que hoy podríamos llamar política, la de quedar relativamente bien con el Imperio Romano, mostrarle al Imperio Romano que el cristianismo está empezando a organizarse, no es peligroso. Por eso, la figura de Pilato en Lucas es mucho más suave que en los otros evangelistas. ¿Por qué? Porque Lucas quiere quedar, pero no quedar bien mintiendo, sino es una estrategia. Esto es lo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Los escritores tienen estrategias para dirigirse a su auditorio, porque lo que ellos están buscando en el fondo es provocar en el que escucha. Recordemos que los evangelios fundamentalmente fueron escritos, y todos los libros de la Biblia, para ser escuchados, no para ser leídos. La mayoría de la gente no tenía acceso al texto. Entonces, buscan influir en sus oyentes o en sus lectores, y para esto usan estrategias, como un lector actual, como vos mismo cuando preparaste este programa. Lugar determinado, yo busqué un lugar que tuviera cierta luz, acá al lado de una ventana, pero de la casualidad que arriba mío, miren a quién tengo. María Magdalena. La figura de María, que justamente en Lucas es el que más va a hablar de María. Y de hecho ahí están las leyendas, que Lucas pintó el cuadro de la Salus Populi Romani, que después se convierte para nosotros en el Perpetuo Socorro, la imagen del Perpetuo Socorro. Muchos dicen que la pintó Lucas, que Lucas conoce el tema de la anunciación del ángel a María porque ella misma se lo contó. Bueno, yo no comparto esta idea, porque para mí ese relato no es un relato de historia cronológica, sino que es un relato catequístico que intenta mostrar la identidad de Jesús desde su origen, cosa que Marcos no hace. Como muy bien señalaste vos, Lucas, como Mateo, tienen a Marcos de base, pero Marcos tiene una gran valencia para los criterios actuales, ¿no? Que es toda la parte de la vida de Jesús niño, puber y joven. No contaba demasiado eso. Lo importante era el adulto. Por eso Marcos comienza su evangelio con el bautismo de Jesús, alrededor de los 30 años, dice. Pero Mateo y Lucas lo completan de algún modo. Lo completan con historias reales en un sentido cronológico actual. Yo diría que no, sino que son recreaciones catequísticas, teológicas, que intentan mostrar la identidad de Jesús, no según ellos, según su creencia, según su experiencia de fe. Bien, y continuando con todo esto que está maravilloso, te cuento que se van uniendo personas, salen, vienen. Después esto lo vamos a compartir porque es un material bárbaro en las redes también, para que vos lo tengas, y en YouTube, bueno, en Facebook y en todos los lugares, porque la gente ahora se levanta, pasa, mira qué bueno, sabe que después La capaz que gente se tiene despierta. vida, la gente tiene vida. Nosotros que estamos acá, ¿no? En este Claro, no proceso. tenemos nada que hacer, bueno. Así que bueno, continuando con el tema de Lucas. A mí me gusta cuando uno va estudiando, se va metiendo en Lucas, se habla de que se dice, vos nos vas a comentar mejor, que Lucas es, no es una obra, sino, sí, sería una obra, pero con dos tomos, ¿no? Se dice de eso. Y después también que tiene como una forma de redactar que en tres partes. También no siempre piensa en una parte anterior, una parte media y una posterior, pues, como llega a decir. No sé, algo de eso que sería el libro también de los Hechos Apostólicos, ¿no? ¿Cómo se puede compartir esto algo, Gerardo? Bueno, se atribuye al autor del tercer evangelio también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, de algún modo, podríamos decir que en esta obra
en 2 volúmenes, que vaya a saber por qué son estos 2 volúmenes, vaya a saber por qué. Yo, que soy una persona más bien desmitificadora y práctica, pienso que era difícil conseguir un pergamino que tuviera tanto escrito. Entonces es más fácil tener dos rollos, ¿no? O 2 códices. Eh, pero en estos 2 escritos, que son una continuación de algún modo, aunque fíjense qué interesante, en el Evangelio de Lucas, las apariciones del resucitado se dan todas el domingo de Pascua, y después Jesús sube a los cielos. En cambio, en el libro de los Hechos, Jesús permanece 40 días apareciéndose y recién ahí sube a los cielos. ¿eh? O sea, toma una festividad litúrgica judía, como para encuadrar todo esto, porque después él quiere hablar de Pentecostés, la fiesta de la plenitud, los 50 días, 7 por 7 más 1. Entonces, hace esta división del tiempo de un modo distinto en Hechos que en el Evangelio. Pero tanto en el Evangelio como en Hechos, en realidad, el que se muestra más dinámico, más actuante, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en Jesús, que habita en Jesús, que lo lleva, que lo trae, que lo mueve interiormente. Ese Espíritu es el que después va a obrar en la iglesia primitiva, llevando y trayendo a los personajes de un lado para otro, por ejemplo, al diácono Felipe, en el capítulo 8 de Hechos, vemos que lo arrebata y lo lleva y lo pone donde él quiere. Ese Espíritu Santo, ¿no? Que va haciendo que lo que Jesús comenzó en Galilea y llevó hasta Jerusalén, después en camino inverso desde Jerusalén llegue hasta los confines de la tierra. Un poco esa es la idea de Lucas. Y la obra de Lucas queda inconclusa porque queda con ese Pablo que no sabemos si llegó a Finisterre, lo que hoy llamaríamos España, Galicia, hasta los confines de la tierra, conocida en ese entonces, o murió en Roma, como cuenta la tradición también, o la leyenda, porque no tenemos datos certeros de esto. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Lo importante es ver que en esta obra tan bien pensada, como vos bien decís, en el prólogo de Lucas, ahí dice que ha investigado todo lo que se ha escrito hasta el momento. ¿Mm? Bueno, esta investigación lo que trata de mostrar es esa acción del espíritu que se continúa en nosotros hoy, ¿no? Me parece que con este programita que vos buenamente quisiste hacer y difundís, también estamos intentando de algún modo llegar hasta los confines, llegar hasta alguna persona que necesita un poco de aliento, de consuelo, de compañía. Ojalá lo logremos para que el Espíritu Santo siga también actuando en nosotros, que estamos llamados a ser apóstoles, como María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la primer testigo del Señor resucitado. Qué bueno todo esto. Bueno, ojalá que sí se cumpla este cometido y sigamos adelante. Y sabes que en el capítulo 6 más o menos, me aparece de ahí alguna mención con el tema de la diaconía que va surgiendo después de que los apóstoles van haciendo, un poco de Sí, la parte esta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro del... capítulo 6. Bueno, ese texto comúnmente se toma, ¿no? como el comienzo de la diaconía organizada dentro de nuestra querida iglesia. Porque en realidad la diaconía en Lucas comienza con María.
cuando después de la Anunciación sale presurosa para servir a su prima Isabel. En Marcos, si no me equivoco, la diaconía comienza con la suegra de Pedro, que cuando Jesús la libra de esa fiebre, de esa enfermedad que tenía, se levanta, se incorpora y se pone a servirlos, o sea, a diaconarlos. Diaconía es servicio. Y en el capítulo 6 de Hechos, como vos muy bien mencionás, comenzaría el diaconado como una institución dentro de la iglesia, y a mí lo que siempre me llama la atención, en ese texto no se usa el término diácono, no se usa el término diácono, pero a mí lo que me llama la atención en ese texto, a mí que me interesan las cuestiones de género, es que el problema surge entre mujeres. Las mujeres provenientes del helenismo, las viudas provenientes del helenismo, pensemos que en esa época no había jubilaciones ni pensiones, hoy prácticamente tampoco las hay, pero bueno, por lo menos algo dicen que hay, pero en esa época no había nada de nada, entonces necesitaban de la ayuda de la comunidad. Si la comunidad no se hacía cargo de las viudas, se morían de hambre literalmente. Entonces las viudas helenas se quejan porque dicen que las viudas de origen judío reciben mejor atención que ellas. Entonces los 12 piden que se elijan a 7 varones, y les confían el servicio de las mesas de las mujeres. Eso a mí me llama mucho la atención. Poner varones al servicio de las mujeres. Bueno. Porque en Marcos capítulo 15, te dice que contemplaban de lejos al crucificado un grupo de mujeres que habían seguido y servido a Jesús desde Galilea. Seguido, el verbo acoloseo, de ahí viene acolitado. Servido, diaconeo, de ahí viene diaconado. En Marcos las auténticas acólitos y diáconos son esas mujeres. Entonces, qué interesante que acá en Lucas, donde también da cuenta de una repatriarcalización del cristianismo, es porque Pablo en Gálatas dice, en Jesucristo no hay judío ni gentil o pagano, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Qué linda esta cita, ¿no? Para aquellos que enarbolan el Génesis y dice Dios los creó varón y mujer. Sí, perfecto, eso está en la Biblia. Pero también esto está en la Biblia, en Gálatas, un poco más cerca nuestro. En Cristo no hay varón ni mujer. Esa división en Cristo no corre. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la Iglesia, que al principio dio un fuerte espacio a las mujeres, después la presencia masculina volvió a imponerse, como en casi todas las sociedades, las estructuras y demás. Fíjense qué vergüenza que hoy día muchas veces se exija un cupo de mujeres en determinadas instancias de gobierno y demás. Tiene que haber un tanto por ciento de mujeres. Entonces, muchas veces meten nombres de mujeres, pero en realidad los que meten esos nombres siguen siendo varones. O sea, el patriarcado es una bestia difícil de matar. A uno le corta una cabeza y le nacen 2 o 3. Entonces, esto también puede haber sucedido en la iglesia. Sin embargo, esta elección de varones es para el servicio de las mesas de las mujeres. Qué interesante, ¿no? Tener en cuenta este hecho. Entonces, qué lindo que nosotros en nuestra sociedad actual, en nuestra iglesia actual, volvamos a repensar esto. Muchos hoy día, por ejemplo,
reclaman el sacerdocio o el diaconado femenino. Digo, no se gasten en reclamar estas cuestiones. Ustedes ya son diáconos, mujeres. No necesitan ponerse un trapito encima para mostrar que son diáconos. La diaconía es un servicio. Uno puede tener el trapito encima y no ser diácono. ¿Eh? Uno puede ser presbítero en la iglesia y no ser padre. Sí, a los curas les decimos padre, pero lamentablemente no todos lo son. Entonces, no es la función la que hace al órgano, sino el órgano la que hace a la función. Entonces, el diaconado es algo a lo que Lucas nos invita a todos, a ejercer la diaconía, el servicio, el servicio. ¿Mm? Me voy ahora otra vez a Juan, ¿no? Esto no está en Lucas, pero hay quienes dicen que entre Lucas y Juan hay como una conexión subterránea. ¿Mm? ¿Me permitís un momentito, Cristian, comentar algo? Voy a Sí, atender que vienen a buscar una tranquilo, caja y vengo, y dale. explico esto de Juan y Lucas. Perfecto. Bueno, aquí seguimos con esta charla imperdible y vamos a aprovechar para saludar allí que se fueron uniendo mientras esperamos unos segundos. Se unió Ramona Acosta, ¿cómo andás, Ramos? Saludos. Lu también se unió, ¿cómo andás? Ludmila por allí. América Frías, ¿cómo andás, América? En breve estaremos por allí por tu casa. También, ¿cómo andás, Israel? Te sumaste, gracias por estar compartiendo, pasar por este vivo. Andrés, querido, ¿cómo andás? Andrés de Venezuela y Andrés Castillo también, gracias por estar ahí que pasaron. Seferino también. ¿Y cómo me decís? Que alguien si nos puede compartir qué les parece, si fue escuchando algunas palabritas, bueno, así un corazón. Y Rochi, querida, gracias Rochi por estar por allá también. Y bueno, si alguien quiere poner un corazoncito, luego lo vamos a estar compartiendo. Te digo que puedes escribir algo por allí, darme un comentario, un me gusta o una pregunta. Estamos hablando específicamente sobre este Evangelio de San Lucas con un especialista, ¿no? Gerardo es psicólogo, teólogo y magíster en las Sagradas Escrituras, que tiene un conocimiento y una sabiduría muy profunda e importante. Así que, bueno, si querés desandarte de algo o conocer un poco más, este es el momento para poder aprovecharlo. Y estamos compartiendo hace un rato ya largo de esto, ya en unos ratitos, más o menos 15 o 20 minutos, vamos a terminar. Bueno, así vuelve Gerardo. Yo voy a hacer silencio para poder este, continuar con lo que estaba diciendo de esta conexión subterránea de Sí, Lucas y Juan. bueno, eh, en el capítulo 13 del Sí, Evangelio según San Juan, se dice que en el contexto de la última cena, Jesús lavó los pies, es decir, tuvo una actitud de diaconía. Pensemos que ese es un servicio que solamente realizaban las mujeres o los esclavos. ¿Eh? Pero Jesús lava los pies a sus discípulos y le dice, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy, sin embargo les lavé los pies, hagan ustedes lo mismo. Entonces, esta diaconía a la que Jesús nos invita, ¿m? También está muy presente en Lucas. Jesús es alguien que sirve, ¿m? Pero este servicio de Jesús no solamente es un servicio material, sino que sobre todo es un servicio de comprensión, de escucha, de cercanía. Por eso, en el capítulo 10 de Lucas, cuando se narra la visita de Jesús a la casa de Marta, ¿m? Marta está ocupada en muchas diaconías. Nuestras traducciones muchas veces dicen te ocupas de muchas cosas, pero en griego es diaconías, te ocupas de muchas diaconías, de muchos servicios. No está haciendo algo superfluo, sino que está haciendo algo necesario y valioso, pero está dispersa en esa acción. En cambio, María está ejerciendo otro tipo de diaconía, una nueva diaconía, la diaconía de la escucha, la diaconía de la escucha, una escucha atenta para que nuestro servicio
para que nuestro servicio sea un servicio de acuerdo al Evangelio. Voy a poner un simple ejemplo. Repartir comida a la gente que no tiene lo suficiente para comer en su casa, y es muy triste que en esta tierra bendita del pan haya gente que tenga que ir a buscar a instituciones la comida. Es muy triste, habla muy mal de nosotros como sociedad y sobre todo de nuestros gobernantes, sea del color que sea, sea del color que sea. Entonces, una persona va y busca un plato de comida en una parroquia. Otra persona va y busca un plato de comida en un club social. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia? Sí. En la parroquia deberían ya conocer su nombre, deberían decirle hermano, deberían mirarlo a los ojos, deberían preguntarle por su familia, por su salud, deberían tratarlo como una persona, no es un número. Repartimos 300 viandas. ¿A quién? ¿A quién? Entonces, la diaconía entre nosotros tiene que ser una diaconía personalizada, tiene que ser una diaconía fraternal. ¿Eh? Tenemos que conocernos y aceptarnos con nuestras diferencias. Yo puedo pensar distinto de Cristian. Sería muy triste que no pensara distinto. De hecho, él hoy se puso de colorado y qué casualidad, que a mí que tanto me gusta el colorado, en vez de ponerme el poncho colorado, hoy me puse el azul. Haber sabido que ponía el colorado. Estamos los dos de colorado. Pero hay diferencias y las diferencias son muy lindas. Las diferencias enriquecen. Lo que es muy triste es el maltrato, la segregación. ¿Mm? Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, ahí en el capítulo 19 de Lucas, dice, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y todos murmuraban de Jesús, porque iba a la casa de un pecador. Para Jesús, Lucas no es un pecador, perdón, Lucas no, Zaqueo. Zaqueo no es un pecador, es Zaqueo. Por eso él lo llama Zaqueo. No le dice, publicano, che, pecador, negrito, bajá de ahí. No, Zaqueo, lo llama por su nombre. Y qué lindo esto, ¿no? Sentirnos también nosotros llamados por nuestro nombre, invitados por Jesús a disfrutar, a disfrutar de esta gracia de la salvación gratuita. El que salva es Dios, no nosotros. Por eso Jesús se dirige al Padre en su última oración, en su última petición, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en realidad la última oración de Jesús, según Lucas, sería Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, qué lindo también poder terminar este encuentrito con ese deseo, ¿no? Encomendémosle a Dios nuestro espíritu. Dijimos que Lucas es el evangelio del espíritu. ¿Eh? Entonces, encomendémosle a Dios la acción de su espíritu en nosotros, que su espíritu nos siga transformando, nos haga cada vez en mejores diáconos, tanto a mujeres como a varones, diáconos de los demás, con el espíritu de Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, sin embargo les lavé los pies, hagan ustedes lo mismo. Es necesario que hoy vaya a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ojalá hoy, en esta fiesta de María Magdalena, que también está presente en el Evangelio de Lucas, no solo en los relatos de las apariciones, sino también en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, se dice que Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y un grupo de mujeres, encabezadas por María Magdalena. Muchas veces se ha confundido a María Magdalena con la adúltera, que no es prostituta,
es otra cosa, es adúltera, es decir, es una mujer casada que se encontró un amiguito por el camino, o el amiguito la encontró y No, se la llevó por ahí. Vaya a saber, esa parte de la historia el no, Evangelio no la trae, pero es una adúltera. Muchas veces se confundió a Magdalena con una adúltera o con una prostituta. Personalmente, no comparto eso. Si alguien quiere, pone mi nombre en YouTube y María Magdalena y le va a aparecer un videíto en donde yo digo otra versión de la Magdalena. Yo entiendo que la Magdalena es una mujer que tal vez tuvo alguna mala experiencia en su infancia y tenía un rechazo hacia los varones. Y encuentra un varón atípico, encuentra un varón no heteronormado, encuentra un varón no patriarcal, encuentra un varón tierno, Jesús de Nazaret, y se enamora locamente de él. El hecho de que se haya enamorado no significa que necesariamente que tengan que tener una relación de tipo sexual, porque el amor es otra cosa, ¿no? Entonces digo, qué interesante en redescubrir a la Magdalena como una mujer que es capaz de vencer un trauma, ¿no? Una dificultad en el relacionamiento porque encuentra a una persona distinta. Ojalá también nosotros hoy nos encontremos con Jesús y nos dejamos querer por Él, aceptar por Él, redescubrir que toda nuestra historia ha sido un caminar de la gracia de Dios en nuestra vida para traernos hasta el aquí y ahora. amén. Amén. Bueno, creo, Gerardo, que con todo lo que compartimos, después para las personas que lo puedan ver, sentarse tranquilo, un mate comiendo, para poder Mate, analizar mate. bien, mate por medio, analizarlo bien. Déjame que agradezco y saludo nuevamente a los que se fueron uniendo, que fueron un montón. Ahí a Rochis, bueno, está Dani, de Lucía, Seferino, Andrés, Nuevo Andrés de Venezuela, Israel, América, Ludmila, la licenciada en psicología Ramona y tu colega, Cristian de Colombia, Pablo, también Gustavo, allí un profesor. Así que bueno, nos quedamos con esta idea del Evangelio de San Lucas, que es una hermosa invitación para leer este Evangelio, también continuado con el libro de los Hechos Apostólicos, con la invitación especial que nos hace abrirse a la gracia del Espíritu Santo, la inclusión, en la diaconía, las diaconisas y bueno, todo lo que hemos compartido, que ha sido mucho y muy profundo. Querido Gerardo, bueno, ha sido un placer. Cerramos con una oracioncita, algo chiquitito, a la Virgen María, lo que vos quieras, y nos Madre despedimos. de Jesús, Madre nuestra, vos que dijiste que se haga en mí de acuerdo a la palabra del Señor, concédenos la gracia de ser cada día más conformes a la gracia de Dios, de vivir más de acuerdo al Evangelio, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas con alegría y humildad. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Cristian. gracias a Un vos. saludo a todos, aunque no Muchas los gracias. conozco, ya los tengo en mi Te corazón. pueden seguir en las redes, ¿no? Ahí en Gerardo García, en YouTube, Sí. Gerardo García Elder, no con Elder, H, Elder, ahí me encuentran en las redes. en las redes. Bueno, perfecto. Muchas Gracias. gracias. Chao, gracias y chao a todos. Chao, Seguir Gerardo. bien. Nos Que vemos. termine muy bien. Chao, chao.